Lucio Junio Bruto, el fundador de la República Romana. Lucio Junio Bruto era de origen patricio. Su madre, llamada Tarquinia, era hija de Lucio Tarquinio Prisco, quien había sido el quinto rey de Roma, y era hermana del despiadado monarca etrusco de aquel entonces, Tarquinio el Soberbio, último rey de Roma, siendo Bruto sobrino del rey. Se desconocen muchos datos de la vida de Lucio Junio Bruto, principalmente por la falta de fuentes históricas, las cuales son muy escasas. Por tanto, algunas informaciones sobre su persona están envueltas en el misterio y la leyenda. La fuente de información principal de la que disponemos para reconstruir su vida proviene, como sucede en toda esta etapa del contexto monárquico, del historiador Tito Livio. Según Livio, Bruto tenía cierto odio por su tío el rey, pues éste había ejecutado a varios de los principales y eminentes hombres de Roma, incluido su hermano, del cual no tenemos ningún dato. Bruto evitó la desconfianza de la familia siempre fingiendo ser torpe. Lucio Junio Bruto acompañó a los hijos de Tarquinio, sus primos, a un viaje al oráculo de Delfos en busca de adivinación, al que preguntaron quién sería el próximo gobernante de Roma. El oráculo respondió que la siguiente persona que besara a su madre llegaría a ser rey. Solo Bruto, que era muy hábil, interpretó que madre se refería a la madre tierra, así que fingió tropezar y besó el suelo. Resultado de ello fue una fuerte persecución política contra su persona, de la que se salvó incluso de ser asesinado. Según Tito Livio, su habilidad para simular ser disminuido psíquico le sirvió para evitar la muerte. Bruto, junto a Espurio Lucrecio Tricipitino, Publio Valerio Publícola y Lucio Tarquinio Golatino, fueron convocados por Lucrecia a Golacia, una ciudad a unos 15 kilómetros al noroeste de Roma, tras ser esta violada por Sexto Tarquinio, hijo del rey Tarquinio el Soberbio. Lucrecia, creyendo que la violación la deshonraba a ella y a su familia, se suicidó clavándose una daga tras contar lo sucedido. Según la leyenda, Bruto arrancó la daga del pecho de Lucrecia tras su muerte. Inmediatamente gritó pidiendo el derrocamiento de los Tarquinios y expresó: «Por esta sangre tan casta, antes del ultraje del hijo del rey, juro y os pongo a vosotros, dioses, por testigos, que yo perseguiré a Lucio Tarquinio el Soberbio, a su criminal esposa y a toda su descendencia a sangre y fuego, y con todos los medios que en adelante estén en mi mano, y no consentiré que ellos ni ningún otro reinen en Roma». Los 4 hombres reunieron a la juventud de Colacia y luego fueron a Roma, donde Bruto, que ostentaba el cargo de Tribunus Celerum, una suerte de comandante de la guardia personal del rey, que lo convertía en el miembro de mayor rango de la casa real, después del propio monarca y sus hijos, convocó al pueblo al foro y lo exhortó a rebelarse contra el rey. El pueblo votó por la destitución de este y el destierro de la familia real. Cabe recalcar que los líderes de la revuelta eran parientes cercanos del rey. Bruto era sobrino del rey, como había mencionado antes, y Lucio Tarquinio Golatino era primo suyo. El rey, que libraba una guerra cerca de Ardea y acampaba allí, se apresuró a viajar a Roma al enterarse del golpe, pero encontró la ciudad bloqueada. Al mismo tiempo, los golpistas se ganaron el apoyo del ejército y expulsaron a los hijos del rey. Tarquinio el Soberbio huyó con su familia al exilio. Después del derrocamiento, historiadores posteriores como Tácito atribuyen a Bruto el mérito de establecer la libertad y el consulado. Según Livio, el primer acto de Bruto tras la expulsión de Lucio Tarquinio el Soberbio fue hacer que el pueblo jurara que nunca más permitiría que ningún hombre fuera rey en Roma. Lucio Junio Bruto y el afligido esposo de Lucrecia, Lucio Tarquinio Golatino, fueron elegidos como primeros cónsules de Roma en el 509 a.C. La tradición cuenta que esta elección fue dirigida por Espurio Lucrecio Tricipitino, a quien Bruto había nombrado interrex en su cargo de Tribunus Celerum, o sea, solo durante el interregno. Según Tito Livio, las primeras acciones de Bruto durante su consulado incluyeron jurar al pueblo romano que nunca más aceptaría un rey en Roma, y aumentar el número de senadores a 300 entre los principales hombres de los equites, prestigiosa caballería romana constituida por los patricios. Los romanos posteriores atribuyeron muchas instituciones a Bruto, entre ellas la toma de auspicios antes de asumir el cargo, uso de la asamblea curiada para otorgar imperio consular, alternancia de fases entre los cónsules, ampliación del senado y dedicación de un templo a la diosa romana Cartea en el monte Celio. Según Polibio, Bruto durante su consulado firmó un tratado con Cartago. Los nuevos cónsules crean también un nuevo cargo de Rex Sacrorum para llevar a cabo los deberes religiosos que anteriormente habían sido desempeñados por los reyes. Durante su consulado, la familia real intentó recuperar el trono, primero mediante embajadores que buscaban subvertir a varios de los principales ciudadanos romanos en la llamada conspiración tarquiniana.
Entre los conspiradores se encontraban 2 hermanos de la esposa de Bruto, Vitelia, y los 2 hijos de Bruto, Tito Junio Bruto y Tiberio Junio Bruto. La conspiración fue descubierta y los cónsules decidieron castigar a los conspiradores con la muerte. Bruto se ganó el respeto por su estoicismo al presenciar la ejecución de sus propios hijos, a pesar de que mostró emoción durante el castigo. Estos fueron decapitados en su presencia. Después de esto, o bien obligó a su cómplice colatino a dimitir, o bien lo destituyó, ya sea por enemistad o, como varias fuentes sugieren, por el vínculo familiar de Colatino con los Tarquinios. Situación que hubiera sido muy discutible, ya que Bruto tenía un vínculo sanguíneo mucho mayor con los Tarquinios, o por su falta de severidad al castigar a los conspiradores, y luego presidió la elección de un cónsul sufecto, Publio Valerio Publícola. En otro intento del infame rey depuesto, Tarquinio, por recuperar el trono, este lanzó una ofensiva con las fuerzas etruscas de Tarquinia y Veyes, suscitándose la llamada batalla de la Selva Arcia. Arrunte Tarquinio, uno de los hijos del rey, estuvo a cargo de la caballería en dicha batalla. Este vio a lo lejos a los lictores y reconoció así la presencia de un cónsul. Arrunte se percató de que su primo Bruto estaba al mando de la caballería romana. Los 2 hombres se lanzaron el uno contra el otro, matándose mutuamente. Encontraba la muerte así, heroicamente Bruto, en aquel convulso año 509. La batalla concluyó con la victoria de los romanos, y los tarquinios continuaron en el exilio. El cónsul superviviente, Publio Valerio Publícola, tras celebrar el triunfo de la victoria, celebró un funeral por Lucio Junio Bruto con gran magnificencia. Las nobles romanas lo lloraron durante un año por su venganza en honor a la joven Lucrecia.